del 2018 en un viaje de vuelta en avión desde Málaga. A mi lado estaba sentado un empresario joven que hablaba por teléfono, ejecutivo, totalmente obcecado en su conversación, hasta me molestaba, ¿no? Y yo estaba leyendo un libro de Xavi Marcet, que era Esquivando la mediocridad, y de repente noto que se fija en mi lectura, noto que se centra en ella, yo le dejo, sigue con el teléfono, pero ya no está en la conversación telefónica, sino que estaba en lo que el libro decía. Cuelga y me dice, qué interesante es lo que dice este libro. ¿De quién es? Y le dije de quién era. Y yo pensé que es como una lectura de alguien que está obcecado en una conversación telefónica con intensidad, es capaz de atraer la atención de esa persona, y eso pues me llenó de orgullo, ¿no? Por la amistad personal que tenemos con Xavi desde los 15 años. Hoy yo creo que es un lujo estar aquí con estos ponentes y con este tema. La empresa como factor de cohesión social. Hoy más que nunca hemos de hablar de ética y valores cuando hablamos de la empresa, y eso es lo que estas dos personas saben mucho de ello y nos ilustran en sus artículos, en sus libros, tanto por su significado interno hacia adentro como hacia afuera. En un mundo donde las empresas pueden recabar datos íntimos de las personas de forma gratuita desde redes sociales, smartphones, internet, y disponer de ellas, de esos datos, pueden ofrecernos lo que deseamos antes de que nosotros lo sepamos. Igualmente, el resto de las empresas pueden adquirir datos nuestros o conocer datos y hechos íntimos de los empleados sin esto saberlo. Más allá de la legalidad, pueden desnudarnos por dentro y conocer nuestra intimidad. El mundo de la tecnología nos obliga a ser más éticos y deberíamos luchar por construir un protocolo ético empresarial a modo de Declaración Universal de Derechos Humanos, algo así como una Declaración Universal de Valores Éticos Empresariales. Nuestros ponentes, Xavi es un consultor de empresas desde el año 2002, es amigo mío desde los 15 años, estudiamos juntos el bachillerato. Yo cuando llegué de Zaragoza, ya lo decía en la mesa, pues noté, había una persona allí que era un líder nato, es algo que lo lleva internamente, y con 15 años es una persona muy madura y ejercía el liderazgo él sin darse cuenta, ¿no? Muy culto, siempre leyendo, es historiador y es una persona con una inquietud intelectual enorme. Los que lo conocemos lo sabemos muy bien desde pequeños, ¿no? Y toda su trayectoria ha sido así, ¿no? Xavi tiene un currículum amplísimo, pero bueno, yo quiero destacar que es un consultor que ha trabajado en empresas de entorno de la estrategia, innovación, transformación de las organizaciones, crecimiento en más de 20 países, tiene mucha actividad internacional. Su obsesión en consultoría es alejarse de la venta de humo, y ahora nos lo explicaba en la mesa, acercarse a crear, más allá de las modas, soluciones consistentes en sus clientes. Es un gran divulgador, sabéis que escribe en La Vanguardia, escribe cosas con un peso extraordinario. Yo decía en la mesa que Xavi escribe verdades como puños, y por eso nos llama la atención, porque lo que leemos nos quedamos encandilados porque es una realidad lo que está explicando. Ha escrito varios libros, el último es Crecer haciendo crecer, El secreto de las empresas consistentes. Y bueno, aparte de eso tiene actividad empresarial, tiene también una faceta como empresario, socio de multitud de cosas. Xavi no lo explico porque sería enormemente largo y ocuparía mucho tiempo, y ciertamente aquí es lo que tenéis que hablar sois vosotros. Y después,
cuando se nos ocurrió traer a Xavi, pues también dijimos que había que darle mayor empuje, ¿no? Que traer únicamente a Xavi, aunque ya es mucho, ¿eh? Pero pensamos en que Ana sería una persona pues magnífica para poder acompañar a Xavi en las reflexiones que nos van a hacer esta noche. Ana Genés, CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, empresa, como sabéis, de consultoría inmobiliaria. Está muy comprometida en la vida social y económica de Barcelona, es muy inquieta y es miembro de comités editoriales, de periódicos, de la Junta Directiva de PYME, que está en la Cámara de Comercio, Fundación Museo Picasso de Barcelona y miembro de muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, y simplemente yo os dejo, Xavi, y yo quiero que quizá pues nos puedas hacer una introducción de tu charla, de tus inquietudes. También quizá podríamos hablar también de lo que ha pasado con Mark Zuckerberg, ¿no? Últimamente, que dice que se quiere marchar de Europa porque no podrá disponer de los datos para dárselos a Estados Unidos si quiere, le da la gana, ¿no? Y ahí está mi inquietud que os quería transmitir hoy, ¿no? El gran problema que tenemos es que los datos hoy en día tienen más valor que muchísimas otras cosas, ¿no? Pues aquí os dejo, Xavi, adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí. Buenas noches a todos. Me hace mucha ilusión poder compartir con todos vosotros, estar con Ana. La verdad es que escribir este último libro ha sido muy especial. Hace muchos meses que está escrito. Me negué absolutamente a presentarlo por Zoom. De las cosas más bonitas que te da un libro es la posibilidad de compartir, la posibilidad de encontrarte. Hemos esperado, teníamos la suerte de que un libro anterior, que se llama Esquivar la mediocridad, de una forma absolutamente inesperada, yo creo incomprensible, hemos llegado a las 18 ediciones y al final hay una cosa muy importante. Es que en la vida te encuentras gente de todo tipo. Y en el mundo de la empresa hay gente de todo tipo. Pero en el mundo de la empresa hay gente admirable. Y de los admirables no te puedes olvidar. De la gente de mica poco solta, puedes olvidarte. Pero de los admirables no te puedes olvidar. Y es un libro escrito, pues, después de muchas reuniones, después de estar con clientes, está escrito en el AVE, está escrito en aviones, y intenta recoger las enseñanzas de gente que algunos, digamos, con grandes títulos académicos y otros sin ninguno, nos dan lecciones de vida. Hay mucha gente que está muy preocupada por conciliar. Normalmente la gente con la que he hablado no está nada preocupada por conciliar. Son gente que le apasiona, que su vida es esto y que te dan lecciones sin que tú las pidas, pero sin darse ningún tipo de importancia. Y cuando te encuentras en esta situación, es un privilegio, digamos, poder intentar sintetizar sus enseñanzas. Creo que vivimos en una sociedad con un sentimiento antiempresa muy extendido. Y esto, la gente que vivimos las empresas, tenemos que reflexionar por qué pasa. Pero creo que hay que dar la batalla cultural a favor de la empresa. Y la mejor forma de darla es de los admirables, desde los admirables. Algunos que conozco, otros no os conozco, claramente estáis aquí, ¿no? Entonces, para mí es un lujo que hoy podamos hablar un poco de estas cosas que intenté reflejar en el libro i Anna, tot teu. Que bé. Que bé, que Xavi me diga tot teu, pues qué guay. Bueno, primero de todo,
qué regalo nos ha hecho Tirso a mí, personalmente, qué regalo me has hecho, Tirso, para estar con Xavier y compartir. Yo le sigo de hace mucho tiempo y hoy pues todas las preguntas que hubiese querido hacerle, pues las voy a hacer con todos vosotros y luego pues obviamente estaremos un ratito charlando si te parece y luego pues cederé a que todos vosotros pues podáis trasladarle vuestras inquietudes. Mira, has hecho una introducción que sinceramente yo creo que ha sido directamente al moldalos. ¿Por qué? Pues porque los que formamos parte de la clase empresarial y económica notamos que hay una fractura en relación a la sociedad. Y pasan cosas que hace no mucho, 15 años atrás, eran normales, como que en un momento dado los representantes de la clase empresarial y económica se reunieran en algún lugar para pedir algo y que la sociedad dijera, yo estoy al lado de estos señores y señoras. Pero a día de hoy, y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, ¿no?, reclamando pues, que queríamos ser un hub internacional, que el Prat quería ser un hub internacional, y ahí se reunieron representantes del mundo económico y empresarial tradicionales, pero también de la nueva economía, como puede ser la Mobile World Capital, como puede ser el Tech Barcelona, es decir, muy transversal, muy desde muchas sensibilidades, se reunieron, pidieron algo y la sociedad no se sintió identificada con esa foto. No sintió que lo que se estaba reclamando tendría un beneficio para el conjunto de la sociedad. Xavier, ¿qué ha pasado? Y también nosotros, ¿no? Como miembros de la clase empresarial y económica, que hay muchos empresarios, muchos directivos, ¿qué hemos hecho mal? Porque yo creo que también hay que hacer un ejercicio de humildad y de reflexión. Y también te diría, ¿cómo lo podemos arreglar? Porque yo creo que no es bueno para una sociedad, para la clase empresarial, por supuesto, que no es bueno estar desconectada de la sociedad, pero pienso honestamente que para la sociedad tampoco es bueno estar desconectada de, de alguna manera, aquellos representantes de algo tan importante como lo que es el mundo económico privado. Bueno, creo que han pasado varias cosas. La primera, que hemos renunciado, hemos dimitido de dar la batalla cultural. Nosotros tenemos trabajo, estamos muy atareados. No nos gustan los espacios de estridencia, no nos van bien. Y no damos la batalla cultural a favor de la empresa. No la damos. Sinceramente, no la damos. Cualquier, digamos, prototipo que sale del empresario es alguien, digamos, que solo piensa en el interés. Entonces, tendremos que darla. En segundo lugar, nos pasa otra cosa. Es que el concepto de empresa es un concepto enormemente amplio. Y a mí, sin ningún fundamento académico ni de tipo jurídico, ni de tipo fiscal, por desgracia, me gusta distinguir entre lo que son empresas y negocios. No tiene nada que ver. Yo los respeto todos, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Nosotros podemos organizar una plataforma tecnológica, digamos, con mucha gente, digamos, que cobrará lo que cobre, digamos, para hacer la última milla de reparto. Y si somos muy, muy grandes, ni tan solo pagaremos los impuestos en España. Y este es un modelo que ha existido siempre. Pero al lado de este hay otro modelo que ha existido siempre, que algunos de los que estáis aquí lo representáis con vuestras vidas. És un modelo de gente que ha creado una empresa, començant amb una sabata i una espardenya, que ha creado una empresa y que al principio no le hables de la sociedad. Al principio, cuando empiezas una empresa, tú lo que quieres es sobrevivir y ver si te va bien. Pero a medida, digamos, que vas consolidando, digamos, un proyecto, que eres capaz de crear valor, pues, bueno, pues vas adquiriendo una enorme responsabilidad social, y Tirso lo sabe, también laboral. Entonces,
Nosotros hemos hecho crecer este país, acordémonos de Vicens Vives, hemos hecho crecer este país en base a este tipo de empresas. Y necesitamos, digamos, recuperar el halo de este tipo de empresas. Un negocio te puede dejar dinero. Y aunque algunos se escandalizarían de lo que voy a decir, el dinero al final es dinero. Pero una empresa es distinto. Una empresa crea valor corporativo, si las empresas no ganamos dinero, cerramos, y crea valor social a la vez. Y en esta lógica es donde está el legado. Y hay gente que no tiene ningún interés ni capacidad para dejar legado. Pero dejar legado quiere decir que no solamente nos importa nuestro interés, que lo necesitamos, sino que nos importa un viejo concepto de prosperidad inclusiva. No nos interesa que nos vaya bien solamente a nosotros. Necesitamos una lógica distinta. Entonces, creo que también tenemos que reivindicar este tipo. Si alguna cosa me preocupa extraordinariamente, es que he vivido bastantes veces como todos vosotros, que muchas de estas empresas que he vivido en mi ciudad, yo vengo de Tarrasa, vengo de una ciudad industrial, mi infancia, digamos, cuando salía de la escuela era la pequeña fábrica de casa. Esta lógica, digamos, debemos recuperarla con toda la actualización y todo lo que queráis. Y esto es lo que tiene sentido. Y si algo me preocupa es que veo, digamos, cómo cuando los fondos compran estas empresas, muy rápidamente las convierten en negocios. Entonces nosotros necesitamos recuperar este espíritu, que algunos lo entenderán, pero que tenemos que dar la batalla cultural. Tener una empresa siempre ha sido, pero ahora lo es más, una gran responsabilidad social. Y en esto tengo 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. Me acuerdo un día de Oriol Guixà, digamos, intentando hacer una cosa de gas con los purines, que a veces sabía para qué la necesitabas. Pero lo hacía, digamos, porque le preocupaba, porque estaba vinculado, porque le importan las cosas. Y lo he visto con mucha gente. Entonces, tenemos que reivindicar la dignidad de la empresa. Y además debemos defender empresas grandes, no solo las pequeñas, también las grandes. Y no estamos contra los negocios, pero necesitamos empresas que ayuden a que la sociedad tenga esta lógica de prosperidad inclusiva. Y lo que no entenderemos nunca es que el trato fiscal sea el mismo. Para aquellos que aportan mucho, que para aquellos, oye, chapó porque son espabilados, saben hacer negocios, pero básicamente se lo quedan ellos. Entonces, debemos reivindicar el papel de la empresa y debemos reivindicar el papel social de la empresa. Cada uno tiene que defender, cada palo aguanta su vela. Pero yo estoy muy marcado por estas trayectorias de gente al que le importa algo más, digamos, que su cuenta de explotación. Y cuando la gente llega a este punto, cuenta de explotación siempre es importante. Cuando llega a este punto, entonces es cuando empieza a construir el legado. Cuando habláis con los empresarios de tiempo, es difícil que os digan, aquel año gané tanto. Bueno, si ganó mucho se acordará. Pero en general se acuerdan de otras cosas. Compré aquel campo para hacer no sé qué, hicimos la nave esta y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esta lógica la debemos defender, porque socialmente
el siglo XX nos ha demostrado una cosa. Ha sido imposible crear sociedades con una cierta lógica de creación de riqueza y de reparto de riqueza que no estén basadas en la empresa. Y tenemos que defenderlo. Gracias, Xavier. Tiro del hilo de este concepto que yo creo que es tan inspirador y que yo creo que marcará honestamente el devenir de las empresas en el futuro, que es esta prosperidad compartida, ¿no? Esto de que a mí me tiene que ir bien, pero para que me vaya bien de verdad le tiene que ir bien a los demás, ¿no? Y tratar de ver cómo hago este impacto. Permíteme también que recupere la palabra legado, y el legado muchas veces se concreta en un libro. Y voy a hablar, si me permites, de tu último libro, de Crecer haciendo crecer, que recupera esta idea. No me basta con a mí crecer, ¿no? Yo también quiero hacer crecer a los demás. Y permíteme que lo aterrice pensando en todas las personas que conozco aquí, de cosas que les puede servir en su día a día. Yo creo que has hecho un marco conceptual muy interesante. Aterricémoslo a nuestro día a día de nuestras empresas. Este crecer haciendo crecer. Yo cuando vi este titular, luego he disfrutado mucho con el libro, pensé, ¿cómo puede hacer esto? ¿No? Y me vinieron enseguida la imagen de lo importante que son las relaciones humanas. Te pregunto, en una empresa, para tratar de que suceda esta no es magia, ¿no? Pero sí esta dinámica en positivo de que a mí me vaya bien a los demás, ¿la clave está en las relaciones humanas dentro de una organización? Las grandes empresas son empresas donde reina el respeto. Y esto es una fase superior. Entonces, crecer haciendo crecer quiere decir que tú intentas hacer crecer a los clientes. Drucker decía, la misión de la empresa es crear clientes. Tú intentas hacer crecer a tu gente, porque creces con ellos. Tú tienes 24 horas. Solamente creces si eres capaz de multiplicar a través de la gente y entender que la gente quiere crecer. Tú creces, digamos, si los accionistas tienen una retribución sensata, son gente que arriesga en modo continuo, tipo que no era comunista, que era Jack Welch, que era el director, digamos, el gran director de General Electric, dijo que lo peor que pasaba en las empresas, the dumbest idea of the world, es el valor a corto para el accionista. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, tú tienes que intentar hacer crecer a la sociedad como puedas. Una tienda de barrio ayudando al equipo de fútbol, y gente, digamos, que tiene más posibilidades, ayudando de otra manera, pero sobre todo intentando hacer una cosa, cada vez intentando hacer una cosa más importante. Y es que con aquello mismo que crecemos y hacemos, digamos, nuestro valor corporativo, con aquello mismo tenemos que intentar dejar un rastro social positivo. Pero no solamente porque nos lo pidan, porque algún día nos miraremos al espejo y nos sentiremos distintos. Y pensaremos que está bien hacer dinero, pero que dejar legado es jugar en otra liga. Qué bonito y qué interesante. Permíteme que siga tratando de extraer cosas prácticas, porque mañana tendremos que cada cual ir a nuestro trabajo y, oye, todo lo que nos llevemos facturar. esta noche, facturar. Facturar, por supuesto. Pero sí, que también cuesta a veces cobrar, efectivamente. A ver, hay una cosa, Xavier, que a mí me llama mucho la atención porque la repites insistentemente con formas diferentes, pero que sale recurrentemente en lo que yo considero que es tu legado, que es que reivindicas mucho al directivo o al empresario que se posiciona desde la humildad, que tiene una manera de liderazgo atento a su entorno y que es humilde.
Y esto, tú sabes que no es lo habitual. De hecho, no solamente porque lo hayamos a lo mejor vivido en muchísimas ocasiones de grandes directivos, que la humildad no es la característica que más les destaca, sino que está teorizado. Hay un libro fantástico de Marie-France Irigoyen que se titula Los narcisos han tomado el poder, y que explica de una manera psicológica muy interesante que quien tiene rasgos narcisistas hace una serie de cosas, toma una serie de decisiones, se comporta de una determinada manera que hace que acabe ocupando puestos de poder, ya sea en el mundo de la política, ya sea en el mundo económico y empresarial. O sea, de algún modo, quien tiene estos rasgos de manera natural tiene el camino allanado al poder tal como lo entendemos actualmente y lo desarrolla de una manera que es bastante incontestable. Tú nos das la vuelta a esto y nos dices, a ver, el líder de verdad es el líder humilde, no es narcisista. ¿Cómo? A ver, cuéntanos más, porque nosotros queremos ser directivos y empresarios humildes. Nos gusta más esta versión que tú nos propones. Pero ¿cómo lo compatibilizamos luego con la agresividad, ¿no?, de nuestro día a día, de relaciones que tenemos que tener, con estos otros perfiles de líderes? Bueno, pues es lo que he aprendido de muchos empresarios. La ostentación es una enfermedad infantil para que a algunos les dura hasta los 90 años. Entonces, es normal que cuando uno, con mucho esfuerzo y a veces con mucha suerte, tiene recursos, es normal que tenga, digamos, alguna expansión. Pero no a costa del proyecto. Y llega un momento que esto cambia. Y llega un momento que descubres que la gente cuando va a trabajar no puede tener como deporte ver, digamos, el último magnífico modelo de coche que se ha comprado no sé qué directivo. No es un buen deporte porque a esta gente un día le vamos a pedir sacrificios. Cada uno en su casa que haga lo que quiera. Pero una empresa es una comunidad social y hay que tener respeto. Hay que tener respeto. Y sin llegar, digamos, a excesos en ningún sentido. Hay que tener respeto. Nunca olvides que a esta gente un día le vas a pedir sacrificios. Tampoco vamos a olvidar que nosotros, digamos, nos sacrificamos por un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que las grandes lecciones las he recibido de gente que no ellos, si no hacen barbaridades, y me parece que no las harán, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos tendrán muchos problemas. Pero que a partir de un momento determinado se dan cuenta que hay que entrar en otra fase. Y esta fase es la fase del respeto. Y estamos en el siglo XXI. Y sin exagerar, en ningún sentido. Si uno tiene que darse un lujo, que se lo dé. Pero nosotros necesitamos crear comunidades en las que vamos a tener que adaptarnos muchas veces. Todas las empresas somos muy frágiles. Vamos a tener que adaptarnos muchas veces y lo vamos a hacer con nuestra gente. Algunos de ellos, si pudiéramos, no lo compartiríamos, pero entonces yo no quiero exagerar, porque me parece que es una tontería, pero ya me entendéis. Cuando buscas el punto de equilibrio, lo buscas porque piensas en los demás. Entonces, a la gente que le vas a pedir compromiso y sacrificio, tenle un respeto. Nada más que esto. Sin exagerar, tampoco quiero decir que no tengamos que... No, sin exagerar. Entonces, la gente que más me ha impactado es la gente humilde. La gente que simplemente intenta
combinar la ambición con la humildad. La ambición de un proyecto grande. Primero grande, claro que sí, por la voluntad de crear algo. Grande, digamos, porque es una forma de servir a tu sociedad. Grande porque es una forma de estar también en los mercados, ¿de acuerdo? Pero que apuntar alto no quiere decir tener mal de altura. Necesitamos gente muy ambiciosa. Es uno de nuestros problemas. No crecemos suficiente, somos muy pequeños. Pero qué confort, digamos, cuando alguien que es capaz de generar, digamos, ¿no?, ese tipo de proyectos, es capaz, digamos, de continuar pensando en los demás, en todos los sentidos. Qué confort. Es igual que con el conocimiento. Cuando alguien solo tiene conocimiento, es un experto. Cuando alguien sabe juntar conocimiento y sencillez y humildad, es un sabio. Nada más. Qué interesante y qué bonito y qué inspirador. Permíteme que ahonde un poquito más en este directivo empresario del siglo XXI con estos nuevos valores que van mucho más allá de ganar dinero, sino que queremos, ¿no?, tener un impacto en positivo en los demás. Tú eres una persona que siempre has reivindicado mucho la importancia de una visión humanística, que alguien que esté liderando una organización, un equipo de personas, no solamente se centre en lo suyo, sino que tenga una visión más transversal. A mí me parece una visión súper acertada y que además la están avalando. Tú fuiste como muy precursor de contar, de explicar bien por qué era importante tener esta visión humanística, y ahora yo he escuchado a muchos tecnólogos que lo que te dicen es: lo importante es entender el comportamiento humano, no tanto programar, sino entender el comportamiento humano para luego hacer tecnológicamente lo que provoque esa magia de que algo pues tenga sentido, ¿no?, en un mercado o en una sociedad. Y es así, ¿no? Todos nuestros negocios al final van de entender el comportamiento humano. Quien más entiende y se conecta, ¿no?, con las necesidades de los demás, mejor le irá en su negocio. Y a todas estas, una vez pues tu tesis ya parece que pues la vemos como muy obvia, España se permite, hace unos días, no muchos, retirar la asignatura de filosofía, la obligatoriedad en la ESO. Una asignatura que es la puerta de entrada al mundo del pensamiento y que muchos nos enganchamos a ella cuando la tuvimos en su momento y que nos ha permitido explorar, pensar, entender de una manera más poliédrica muchas cosas, ¿no? Y que no es solamente la filosofía, es el mundo de la cultura en general. Xavier, ¿qué hacemos con esta situación? Bueno, yo creo que es bueno defender el management humanista. El management humanista tiene credibilidad si la cuenta de explotación es positiva. Si no, todo lo demás, digamos, es poesía en movimiento. No olvidemos esto. Entonces, tener una empresa es algo muy difícil. Lo es. Bueno, técnicamente es muy fácil. Es vender, producir y cobrar. No te olvides. Con margen. Pero ya nos entenderás, Gerardo, que los consultores lo tenemos que complicar un poco porque si no, no venderíamos nada. Pero, vamos a ver, el management humanista no pretende, digamos, simplemente pretende algo que parece bastante sensato. Nosotros, una empresa es una comunidad de personas alrededor de un propósito y que intenta sobrevivir en un contexto que muchas veces es de adversidad, a competencias de adversidad. Entonces, esta lógica es una lógica que hoy no imaginamos sin tecnología. Bueno, pues, oye, si tú tienes un negocio, no tendrás ninguna duda. Apostarás por la tecnología.
Si tienes una empresa, no puedes quedar fuera, tienes que apostar por la tecnología. Intentarás combinarla con las personas. Y lo veo constantemente. 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 Y es verdad que determinadas personas podrían prescindir de ellas. Pero tú en una empresa, estás obligado a dar resultados positivos. Pero nadie te obliga a no tener memoria. Y esta gente que hoy podrías prescindir de ellos, te han acompañado hasta aquí. Tú necesitas dar un resultado positivo. Y al final, digamos, tendrás a veces que tomar decisiones dolorosas. Pero mira, vamos a vivir unos años, donde nos vamos a poner a prueba. Hay un poco de exageración con el mundo de la tecnología, pero nos vamos a poner a prueba. Entonces nosotros necesitamos, digamos, empresas donde necesitamos un equilibrio social basado en que haya mucha gente que en las empresas puede cobrar salarios dignos, si no las cosas no nos irán bien. Entonces va a ser un momento muy interesante. Y para el management humanista es que en la ecuación personas-máquinas, dando la salvedad evidente de que tenemos que conseguir mantener las empresas a flote, intentemos decantar esta ecuación hacia las personas. Las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Los únicos que trabajamos somos las personas. Y los únicos capaces de crear una comunidad somos las personas. Y conozco muchos empresarios que a veces a edades muy avanzadas luchan increíblemente, no por un patrimonio personal que se lo han hecho bien y ya lo tienen conservado, sino por mantener esta comunidad. Y esto me parece admirable. Me parece admirable que el otro día, digamos, en Valencia, digamos, un poco una mica més avall, una empresa, digamos, tomara la decisión de volver a producir aquí e incrementar. Me parecen admirables muchas cosas de este tipo. Hay un secreto, digamos, a voces. Nosotros no necesitamos tener cuentas de explotaciones positivas. Para nosotros la respiración es la tesorería. Muy bien. Pero a partir de aquí, juegas las cartas de un modo en el que te pesan más las personas o menos. En todas las empresas hay gente de todo, algunos indeseables, pero hay mucha otra gente que no. Entonces, vamos a ponernos a prueba en los próximos años, pero no me gusta este modelo, para nada. No me gusta este modelo. No me gusta. Los países que han ido bien han sido los países industriales. Lo único que ha sido capaz de amortiguar la desigualdad social ha sido la industria. Lo único. Necesitamos recuperar, digamos, una determinada lógica y no solamente hacerlo con máquinas, porque nosotros tenemos que vivir. Nos vamos a poner, digamos, a prueba. Muy bien, Xavier. Bueno, hemos hablado de un líder que es humilde, un líder que es... Sí, perdón, gracias. Hemos hablado de un líder que es humilde. Algo pasa, no sé. Bueno, no sé si me oís, procuraré esforzarme un poquito más. Hemos hablado de un líder que es humilde, decía, un líder que tiene visión humanística. Y luego también, permíteme que lea la última frase con la que acaba tu penúltimo libro. Gracias, sí. Muy amable, perfecto. Muchas gracias. Sí, muchísimo mejor, gracias. La última frase de tu libro, Esquivar la mediocridad, que es el anterior al que acabas de presentar, es la siguiente. El esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Esto es una reivindicación del esfuerzo. Esto es un valor, te pregunto, que parece que ha caído como un poco en desprestigio, ¿consideras? Porque había sido de toda la vida un valor, ¿no? Y de hecho para muchos de nosotros seguramente lo mejor que hemos conseguido es gracias al esfuerzo que hemos dedicado. Pero ¿tú ves que hay este enfoque a futuro? ¿Deberíamos reivindicar el esfuerzo? El esfuerzo inteligente, claro que sí. Claro que sí. Yo estoy feliz, digamos, de que la gente que me acompaña en mi empresa, que tengan 30 años, se esfuercen y me den ejemplo a mí mismo. Claro que sí. Claro.
Nunca oí a mi padre quejarse. Él terminaba más o menos sobre las 8:30 de director de una fábrica textil. Comía algo en casa, media horita que lo veíamos un momento, y se iba. Y se iba a hacer algo, digamos, que con los años me parece titánico. Nosotros venimos del mundo textil y mi padre tenía con mi madre, que trabajaba, unos urdidores, y hacía algo que parece imposible, que es que él descargara solo unas piezas enormes que se llaman los plegadores, y que apilara cajas que pesaban una barbaridad. Él solo. Nunca se quejó. Nunca se quejó. Entonces, es otra vida. No vamos. Hemos progresado, claro que sí. Pero no seamos pendulares. Claro que sí, claro que vamos a reivindicar el esfuerzo. Sin esfuerzo no pasa nada. Sin autoexigencia no pasa nada. Nosotros competimos con gente que trabaja el sábado por la mañana y a veces el domingo. ¿Quiere decir que lo tenemos que hacer? No, pero tampoco quiere decir, digamos, que tenemos que entonar, digamos, una lógica de que todo es fácil, de que nosotros vamos a poder, digamos, sobrevivir en un mundo cada vez, digamos, más dominado por los asiáticos sin sentido del esfuerzo. No le veo ningún mal. El esfuerzo inteligente, el esfuerzo, digamos, que no lleva a ninguna parte. No le veo ningún mal. Tampoco tenemos que reivindicar ahora cosas que las generaciones que nos han precedido nos han dejado. Tampoco reivindico esto. Pero me parece, digamos, una falacia pensar que se construye algo sin esfuerzo. Entonces, ¿por qué vamos a engañarnos? No, al contrario. Veo muchos emprendedores que se esfuerzan, veo mucha gente joven que se esfuerzan y veo mucha gente mayor que se esfuerza y que no consideran que esto, digamos, sea un drama de su vida. Simplemente consideran que para tener un proyecto con sentido, muchas veces el esfuerzo es necesario. Sin quejarse. Nunca oí a mi padre quejarse. Muchas gracias, Xavier. Bueno, llevamos 40 minutos justos, ¿Ya? ¿sí? Gracias. Y Tirso, que nos ha pasado el timing, ninguna instrucción más, pero no al revés. Yo creo que será interesantísimo que demos voz a la sala, porque estoy convencida que yo tengo muchas más preguntas, Xavier, pero estoy convencida de que vosotros también os apetecerá trasladarle alguna pregunta y si os parece, pues será un placer daros voz. Adelante, no sé si alguien me podría ayudar con... Sí, perdón, trasladando micrófono. Sisplau. No, perdó. Bueno, a continuació, per favor, en aquella taula. Gràcies. Yo quería hacer una reflexión. En este mundo tan cambiante, que la pandemia ha acelerado muchos procesos, cuando hablamos de criterio de esfuerzo, cuando tú vas viendo que a nivel político, en general, la aprobación de la nueva ley, ¿no?, del tema escolar, ¿no?, en la cual te aprueban sin tener un esfuerzo determinado, pues se pasan de cursos y a partir de ahí llegas al bachillerato y bueno, ya sabes. Creo que lo estamos transmitiendo, ¿no?, en el tema de aquí, yo creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Y después, es pregunta, reflexión, pregunta. En este mundo que la digitalización está cambiando todo, claro, yo me doy cuenta en nuestro sector y en todos los sectores, ¿qué es el trabajo hoy en día, no? O sea, ¿tú tienes trabajadores o tienes colaboradores? Yo he renunciado a la palabra trabajador. O sea, mi empresa, mi grupo de empresas ya no son trabajadores, son colaboradores. Porque si tenemos la palabra trabajo como la teníamos hace años, hoy en día no es vigente, es que no es vigente, ¿vale? O sea, tú, como propietario, no tienes la obligación de generar, sí, evidentemente, de liderar, sí, pero tiene que ser el compendio de la empresa, todos los que sumemos esfuerzos bajo un liderazgo y unos objetivos y todos vayamos ahí, no dependiendo de una estructura vertical que va bajando, tiene que ser muy instantánea. Entonces, el mundo del trabajo tampoco lo acabo de entender hoy en día cómo está funcionando, porque también desde las organizaciones públicas entienden de que nunca se dice la verdad, o sea, no se afronta la realidad, o sea, no se explican los cambios profundos que está teniendo esta sociedad en el mundo de la enseñanza, en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial. Ya no hablemos, yo pertenezco a alguna asociación empresarial en mi zona, que son
tanto Tirso y tal, soy miembro de Grema y el ACECO, y también vas viendo también que las propias organizaciones empresariales tampoco están jugando un papel que sería el suyo, porque a fin de cuentas las organizaciones empresariales están subvencionadas, entonces no están ejerciendo un papel realmente de reivindicación del empresario tampoco, ¿vale? Entonces, al final coincido bastante con Javier, o sea, tiene que ser el empresario en sí, conjuntamente con otros empresarios, al final es quien nos remitimos a nosotros mismos, porque sí que es una realidad palpable cada día de que parece que seamos los malos de la película y no lo somos los malos de la película, no somos en absoluto. Pero es una discordancia en el ámbito social, ¿no? ¿Cómo se arregla eso, Javier? ¿Cómo lo arreglamos? Nosotros solo podemos intentar dar ejemplo, nada más. Dar ejemplo. ¿Ya está? Xavier, ya está. És que ens coneixem molt. Estem d'acord. Buenas tardes. Uno llega a una noche como esta, a una cena, pues, pensando que va a asistir pues, a un discurso, a una reunión, digamos, normal, y se encuentra en un ambiente totalmente diferente, con unos participantes atentos, callados, en un ambiente donde se pulsa emoción, sinceridad, se pulsan valores humanos, valores de empresa. Y si todo esto lo compartes con compañeros de mesa extraordinarios, pues yo por mi parte estoy pasando una noche maravillosa. Muchas gracias al Círculo de Organización por esta noche. Entonces, hablamos, Xavier, del valor de la empresa como factor de cohesión social. Si clasificásemos las compañías entre familiares y quizás multinacionales, se podría decir que en un grupo, en una clasificación, encuentras estos valores más que esta sería. Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Hasta que empecé a trabajar con HP, con Hewlett Packard. Y encontré una multinacional, no me importa decirlo, es así. Y luego he trabajado con otras. Con una cultura fuerte y con un tipo de valores que me parecía increíble que en empresas grandes y complejas fuera capaz de reproducirse. A mí me apasiona y de hecho cada vez trabajo más con empresas familiares, pero tengo que reconocer que he encontrado algunas empresas grandes que me han impresionado mucho, ¿no? Y creo que esto es extraordinario. Finalmente estas empresas también fueron familiares y consiguieron, digamos, generar una lógica extraordinaria. Y pienso que este es un gran legado. Cuando tú realmente multiplicas de tal modo, digamos, el crecimiento, pero todavía te puedes reconocer en algo, esto tiene que ser extraordinario. Hay una cosa de la que hablo un poco en el libro, que son las culturas de la empresa. La cultura en una empresa es lo que hace la gente cuando nadie lo ve. Y es lo que aprende la gente sin que nadie se lo enseñe. Entonces, creo que como empresarios, descubrir este legado en organizaciones muy grandes tiene que ser espectacular. Ya lo es descubrirlo en empresas familiares de una cierta dimensión o pequeñas, ¿no? Entonces, este es algo que me he encontrado. Luego también me he encontrado otras cosas. Me he encontrado empresas muy grandes donde la lógica de poder y la lógica política acaba diluyendo cualquier propósito. Y creo que necesitamos, digamos, tanto empresas familiares como empresas grandes, empresas con propósito, porque vamos a entrar en una etapa, en la que yo creo que el impacto de la tecnología va a ser alto y necesitamos, digamos, mantener estas cosas, ¿eh?
Yo diría que no me atrevería a decir esto. Me atrevería a decir que he encontrado empresas grandes con valores que yo equipararía solamente a empresas familiares. También tengo que decirte otra cosa. He encontrado empresas familiares hay de todo, ¿eh? Entonces, hay algo que es importante, ¿no? Y es saber reconocer estas cosas en entornos muy grandes y en entornos pequeños, ¿eh? Pero lo más importante de todo es que cuando a nosotros, en la posición que sea, nos toque protagonizar algo en una empresa grande o pequeña, tengamos una determinada lógica de hacer las cosas. Y para mí, la síntesis final es tener una lógica de respeto. Muchas gracias, Xavier. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si no, yo seguiré con las mías. Si no. Sí, por favor, adelante, Tirso. Xavier, perdona, te llamo Xavier, me doy cuenta que te No me decir Xavier toda la vida. Soy mayor y yo tengo que llamar Xavier. Yo sí tengo lo que preguntaba a Emilio, de verdad, y es una preocupación que yo creo que nos concierne a todos y que lo llevamos todos dentro, ¿no? Es la pérdida cultural de la empresa, que lo defines así, y que yo también lo creo, ¿no? El otro día aquí en el Ecuestre hicimos una charla sobre la reforma laboral y yo lo decía, ¿no? Decía que es que quien genera riqueza es la empresa privada, narices. Y cuando dicen tasa, sale el desempleo. Y se han creado cuántos puestos de trabajo, narices, el 50% son públicos. Eso no es riqueza para una sociedad. Hay que crear riqueza privada, ¿no? Y entonces se me ocurrió decir, en plan un poco bestia, ¿no? Dije ahí, había un compañero, un abogado sindicalista, buen amigo, y sigue siendo amigo, que es en Italia, y había también, pues, estaba el secretario general de FUMEN y el jefe de relaciones laborales, ¿no? Y le decía que ¿para cuándo vamos a hacer huelga de empresarios? Porque claro, aquí parece que cuando hay huelga es cuando realmente se reivindica todo y todo el mundo, sobre todo los políticos se acojonan cuando hay huelga, y solamente es así, solamente es así. También pasa en el mundo de la empresa, que los directivos también cuando hay huelgas, pues todo el mundo se espabila, ¿no? Narices, pero es que la empresa somos unos corderos, lo decía Emilio, y al final las patronales no son patronales, son centros de poder, y centros de amiguismo, y centros de protección entre ellos, ¿no? Y todo es así, esta sociedad funciona de esta manera, entonces hay que romperlo de alguna manera. Lees los periódicos también son corderos a favor sobre todo de los gobiernos, porque además los gobiernos después subvencionan. Es decir, todo se ha montado una historia y al final el perjudicado siempre es la empresa. Quien más impuestos paga es la empresa. El que se llama empresario ya hemos cambiado el nombre. Ahora ya no se puede llamar empresario, se llama emprendedor. Porque empresario está maldito esa palabra. Ahora le han puesto el nombre de emprendedor. Y todo es igual. Entonces hay que reivindicar que es que la empresa es la que genera la empresa, que riqueza. Y solamente la empresa privada, nada más. Entonces, o somos capaces como sociedad de romper eso, o es que al final todo aquí va a ser empleo, todo va a ser empleo público y nadie va a crear riqueza. Perdona, Xavi, es volver un poco a lo mismo, pero narices es un elemento ciertamente muy, muy preocupante y es una enfermedad social que tenemos. Yo lo veo de esa manera y no sé cómo hacerlo, porque es que, claro, los periódicos, que es terrible, ¿no? Los periódicos siempre protegiendo a quien está de comer y todo tal y cual. Y al final, ¿quién está de comer? La administración, le da de comer a todo el mundo. Pero que genera riqueza sigue siendo la empresa, ¿no? En fin, no sé. Lo podría repetir 4 o 5 veces. Ya está. Te lo digo nada más. Si quieres hacer un comentario, adelante. Y si no, pues... No, estás en forma. Nunca haremos huelga. Porque va contra nuestro ADN. Y no hay que ir nunca contra el ADN. Nunca haremos huelga. Tenemos que hacer otras cosas. Nunca lo haremos. Va contra nuestro ADN. Nosotros no sabemos hacer nada más que intentar construir. Y esta es nuestra fuerza. Y este es nuestro ejemplo. Y tenemos que encontrar formas de dar la batalla cultural. Pero a nuestra manera. Con el ejemplo, como decía antes,
Y tenemos que reivindicar esto y tenemos que, claro, y tenemos que comprometernos. Y tenemos que a veces poner un poco de dinero para dar esta batalla. Pero tienes razón, es un momento difícil en el que tenemos que hacer algo. Gracias, Xavier. Bien contestado, yo creo. Por favor, una pregunta, Francesc Quintana. Muchas gracias, Xavier. Una pregunta más enfocada a los jóvenes que vienen detrás, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad en que sobre todo los adolescentes, la gente joven, entre tiktokers, youtubers y buscan la inmediatez que están acostumbrados. Cuando entran en el mundo de la empresa, quizás esta cultura de tenerlo todo ya y tenerlo todo y si no me satisface al cabo de los días lo dejo. ¿Habrá alguna manera dentro de la innovación y de la transformación de que podamos hacer que esta sociedad y esta juventud, que por otro lado también tiene unos principios interesantes de cambio, lo trasladen al mundo de la empresa y no pretendan ser tiktokers, youtubers o funcionarios? Sí. A veces solamente hay que esperar que tengan 30 años. Pero son muy buenos. Son muy buenos, extraordinariamente buenos. Y tenemos que creer en esta gente, son muy buenos. Y les tenemos que intentar trasladar algunas cosas, nada más. Son muy buenos y tenemos que estar también orgullosos. Hay de todo. Tenemos la desgracia de tener el mayor, digamos, fracaso escolar, pero en este mundo de la empresa que vivimos hay gente muy buena. Y después es verdad, hay gente que va a zigzaguear un poco, pero son muy buenos. Tenemos que ser positivos y tenemos que tener esperanza. Hay gente muy buena y algunos de ellos yo creo que nos van a dar sorpresas extraordinarias. Estoy convencido. Creo mucho en esta gente y para mí, digamos, tenemos que elevarnos un poco del ruido, van a aportarnos otras cosas y van a mantener cosas que valen la pena. No, soy claramente positiva en este sentido. Qué bien. Gracias. Una otra pregunta aquí. Sí, no nos conocemos tampoco, Xavier, pero está siendo un placer escucharte. Gracias. Y yo quería preguntar que, bueno, ¿cómo ves la palabra empresario? ¿Realmente crees que está maldita? O, bueno, yo acabo de empezar y me gustaría poder aspirar a poderme llamar empresario. Entonces, por eso un poco de ahí mi pregunta. Sí. Siempre habrá empresarios que serán puestos como ejemplo solamente de interés y de la película esta que tiene tanto éxito del Buen Patrón. Pero habrá muchos otros empresarios que te sentirás orgullosa y al final lo que nos decimos nosotros tiene un valor relativo. Lo que nos reconocen la gente que nos importa tiene mucha importancia, ¿no? Entonces simplemente que la gente te respete porque aprenden de ti. Más. Y relacionado con el tema de la humildad, porque para mí es verdad que ser emprendedor es como más humilde, no sé. Bueno, hasta que tienes el primer millón. No, es una... Lo decía Tirso con razón, hay un cierto fariseísmo. Pero bueno, ahora estamos descubriendo otra cosa y estamos descubriendo que hay unos emprendedores muy especuladores. Y hay algunos que no. Entonces, como en todo en la vida, hay que aprender a separar el grano de la paja, ¿no? Pero no nos pasa a los empresarios, les pasa a todo el mundo casi, ¿no? Entonces, no, simplemente esto. Dejadme decir dos personas que me interesan. Me interesan muchos empresarios de aquí y los he intentado seguir sus trayectorias, pero ahora hay dos personas que me interesan mucho. Uno es Olivetti. Me interesa mucho Olivetti. He descubierto un personaje fascinante. Bueno, aquí además en Barcelona tuvo una gran empresa, ¿no? Que no solamente hizo, digamos, hizo una gran empresa de máquinas de escribir, sino que luego intentó crear, digamos, el personal computer en Europa.
Y no lo consiguió, por desgracia de todos nosotros. No él murió un poco antes, pero que era una empresa ejemplar, muy, 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 muy interesante, donde hay historias emocionantes. Él, que era un hombre muy católico, se enfrentó al fascismo y se enfrentó a Mussolini sin demasiados aspavientos. Y finalmente, digamos, decidieron confiscarle todo el stock. Entonces, sus trabajadores, cada uno se llevaron, pesaban mucho, 1 o 2 máquinas de escribir a casa. Cuando terminó este periodo, prácticamente al final de la guerra, se habían llevado 5.000 máquinas de escribir. Y regresaron todas. Y ahora estoy estudiando una figura de alguien que os acordaréis y que estoy descubriendo, con más claroscuros, pero me está interesando mucho, que es Barreiros, de los camiones. Muy interesante, se arruinó, muy interesante. Entonces, cuando una vez me cayó en las manos el decálogo de Barreiros, y lo encontré, me sorprendió, radicalmente moderno. Entonces, nosotros necesitamos un cierto santoral. Y a veces es muy cercano. Pero también necesitamos esto. Y necesitamos que haya más ejemplos de gente que ha sido capaz de crear riqueza y de ganar dinero, pero de mucho más. Entonces, necesitamos reivindicar algunas figuras de este tipo, que me parecen que para todos son ejemplos. Hay un momento, muchos de vosotros lo habéis vivido, hay un momento de soledad. Ser empresarios es tener momentos de soledad. Y necesitamos inspiración. Necesitamos inspiración. Siempre. La soledad necesita inspiración. Gracias. Nos llamarás cuando factures Yo soy. Te venderá un buen piso, ya te lo digo yo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gerardo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo un poco me he bloqueado antes con el tema de cobrar, pero también tan importante es cobrar como pagar, ¿no? O sea, las dos cosas son importantes. Y esa equidistancia que hay entre una y la otra, y esa responsabilidad de ambas, se lo da la educación. La educación que tú recibes en casa, en el colegio, en la escuela, con una serie de valores, una serie de cosas que tú vas viviendo en tu día a día y en tu educación, ¿no? En esta charla que hemos tenido hoy apenas he oído hablar de educación. Para mí la educación es lo fundamental, no solamente la educación técnica y académica, sino también la moral, la humana, y hasta cierto punto la cristiana, ¿no? Porque no es lo mismo que vivimos en Europa, vivimos dentro de un humanismo cristiano que nos ayuda a tirar para adelante, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuándo habrá por fin un pacto de Estado de la educación en España, en el cual nos olvidemos ya de que cada cambio de gobierno nos cambian los planes de estudio, los cambios de plan, y podemos tener un plan de estudios como mínimo de varias generaciones, ¿no? En los cuales podemos tener que la gente se olvide de que hoy puedo estudiar filosofía, pero si mañana no. Y eso para mí es el gran problema que tiene España, y de ahí viene luego los odios a empresarios, los odios a la banca, los odios a muchas cosas por ese desconocimiento de los conceptos de educación que tenemos, ¿no? La pregunta, insisto, ¿habrá un pacto de Estado alguna vez en España en la democracia? Esta es una pregunta. No lo sé, no sé contestar de Gerardo. Solo tengo que decirte una cosa. Estoy muy preocupado por el maltrato de la escuela concertada en Cataluña. Muy preocupado. No solamente porque ha sido mi vida, sino porque creo que ha hecho un gran bien al país. Yo estoy muy preocupado, digamos, que están viviendo un momento muy crítico. Y también en parte por esta dimensión empresarial, ¿no? No sé contestarte, me gustaría como tú que estas cosas, digamos, fueran... Es el valor del país, ¿no? Sí, tenemos una cifra muy preocupante,
que es la cifra tenemos la mayor, digamos, deserción, digamos, de fracaso escolar. Son cosas, digamos, que nos tienen que preocupar y que tenemos que pedirle a los políticos y tenemos que hacer más cosas. Déjenme hacer un minuto de publicidad. En Hospitalet i en Cornellà hi ha la Fundació Llindar. Se dedica a ayudar a gente para dar segundas oportunidades. Necesitamos el pacto de Estado y necesitamos que mientras tanto haya gente que intente evitar que algunos acaben siendo delincuentes. Entonces, hay siempre, digamos, la doble lógica, ¿no? Y como nosotros, digamos, como ciudadanos optamos esas decisiones y como personas que vemos que estas cosas, digamos, necesitan otro camino, pues ayudamos a que pasen cosas a favor. El compromiso personal es muy importante. Ya lo sabes, tú lo haces, nada más. Entonces, un poco la diferencia que hablamos entre empresa y negocio no está muy basado en la educación que recibe cada persona. Y con la evolución de la gente. Derivado de Sí, con la evolución de la gente. Yo he visto gente que ha evolucionado positivamente en este sentido y que cada vez se ha preocupado más, ¿no? Y también creo que algunos grandes negocios ahora tienen que evolucionar a empresas. He tenido la suerte de tener algunos clientes que me han encargado hace unos años que les gestione proyectos de innovación ante las grandes universidades de Boston. Y para mí ha sido un lujo. La vida a veces te hace regalos, ¿no? Y entonces allí he podido conocer gente de Amazon y gente de estas empresas grandes. Y siempre les digo, necesitamos que seáis empresas. Necesitamos no solo que seáis negocios, necesitamos que seáis empresas. Necesitamos que el ejemplo, digamos, sea otro, ¿eh? Y tenemos, bueno, es una batalla dura, pero nosotros venimos de generaciones anteriores que tuvieron batallas mucho más duras que la nuestra, ¿eh? Y nosotros tenemos que honrar su legado. No podemos dimitir. Otra pregunta más, Teresa Neubó. Hem d'anar a dormir, no? Això és inacabable, Xavier. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por este tono. Yo el tono que hay en esta charla de hoy, la verdad es que me voy con mucha más calma y con mucha más esperanza de lo que nos viene y cómo afrontar la realidad que tenemos. Y justamente ahora que ya nos tenemos que marchar, pero me gustaría pedir con esa reivindicación que también hacía Ana de ese estilo como más práctico y más pragmático, danos 3 recomendaciones para empezar a aplicar mañana mismo. Te digo la que les digo a los estudiantes cuando me preguntan. A veces tengo la suerte de que en algunas universidades me invitan a dar algunas conferencias y algunas clases. Y a veces hay, digamos, estudiantes que te hacen preguntas sobre dime cómo nos puede ir bien en la vida, etc. Esta pregunta que te voy a hacer me la hizo un argentino, Salim. Entonces, que te la haga un argentino es mucho más complicado, ¿eh? Entonces, siempre digo lo mismo, ¿eh? Hay algo que me parece que es muy importante y es dedicamos casi todo nuestro tiempo a las reuniones. Entonces, siempre pienso que la forma como estamos en las reuniones es muy importante, ¿no? Y siempre pienso que hay 3 cosas importantes, ¿no? Una, que no improvisemos, que nos hagamos un esquema antes de hablar, que intentemos, la comunicación es que el otro pueda reproducir fácilmente lo que quieras decir. Y que esto nos ayuda. A las reuniones hay que ir pensado. 2, nunca repitas nada que se haya dicho.
Adhiérete si te lo piden o aléjate sin insistencia. Y 3, practica la brevedad, porque es la mejor forma de respetar a los demás. Si consiguiéramos que nuestras reuniones fueran así, nuestras empresas serían distintas. Y creo que es algo que podemos hacer todos con nuestro ejemplo. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.